Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 24 de octubre de 2024. En Ucrania, fuentes rusas han anunciado que sus tropas han avanzado casi hasta la mitad de la ciudad de Selidove. Esta información habría sido confirmada posteriormente por Deep State. Roman Gladky, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, fue destituido de su cargo apenas 2 meses después de ser designado en agosto de 2024, según ha informado Ukrainska Pravda el 23 de octubre. Gladky ya habría sido destituido previamente como jefe de Estado Mayor de la Armada en 2018 debido a un escándalo relacionado con deficiencias en sus actividades oficiales. El Ministerio de Defensa de Ucrania ha explicado que la decisión de su despido actual se ha tomado tras unas investigaciones del Servicio de Seguridad de Ucrania, que concluyó que su permanencia era insostenible. Desde su destitución el 14 de octubre, Gladky ha sido transferido a un batallón de reserva, sin que se hayan proporcionado más detalles sobre su localización. La inteligencia ucraniana ha informado que Corea del Norte ha enviado aproximadamente 12.000 soldados, incluyendo 500 oficiales y hasta 3 generales, con el fin de apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania. Estos soldados norcoreanos estarían siendo entrenados en 5 bases militares en el extremo este de Rusia, con un programa que dura varias semanas antes de su despliegue en combate. Según las últimas informaciones del Servicio de Inteligencia ucraniano, los primeros soldados norcoreanos habrían sido desplegados ya en la línea de frente en el Oblast de Kursk. Al respecto de este tema, el presidente del Comité Selecto de Inteligencia de los Estados Unidos, Michael R. Turner, ha pedido a la administración Biden que dejen claro que la participación de Corea del Norte en la guerra de Ucrania es una línea roja para los Estados Unidos. Explicó también en Washington que se deberían considerar seriamente la posibilidad de emprender acciones militares directas contra las tropas norcoreanas si entran en la guerra de Rusia en Ucrania. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha dicho que Pekín no está al tanto de esta situación y textualmente que la posición de China sobre la crisis ucraniana ha sido consistente y clara y esperamos que todas las partes promuevan una desescalada de la situación y se comprometan con una solución política al conflicto. En el capítulo de la ayuda económica, la Casa Blanca ha anunciado que el grupo de los 7, G7, ofrecerá a Ucrania un préstamo de $50.000 millones, respaldado por los intereses generados de los activos rusos congelados por las naciones de este organismo. De este total, Estados Unidos aportará $20.000 millones, que serán reembolsados con unos intereses de los activos soberanos rusos. Según el presidente Joe Biden, esta medida permitirá a Ucrania recibir asistencia sin afectar a los contribuyentes estadounidenses y contribuirá tanto a su defensa como a su reconstrucción. Biden subrayó que esta iniciativa busca responsabilizar a los tiranos por los daños causados. Según el medio político, varios países de la OTAN, incluyendo Alemania, Estados Unidos, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, España y Bélgica, estarían opuestos actualmente a la entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica, según diplomáticos y funcionarios estadounidenses y de la OTAN consultados por este periódico. Las objeciones de Hungría y Eslovaquia son mucho más marcadas, con Víktor Orbán y Robert Fico expresando serias preocupaciones sobre el plan de victoria de Zelensky y el riesgo de una tercera guerra mundial. Otros países como Bélgica, España y Eslovenia son más cautos, aunque no descartan la adhesión en el futuro. En contraste, los países bálticos y Polonia serían firmes defensores de la integración ucraniana de la OTAN. Durante la tarde, la oficina de Zelensky ha negado estas afirmaciones, añadiendo que la mayoría de los miembros de la OTAN apoyan la membresía de Ucrania y el trabajo diplomático está en curso con el resto. En declaraciones recientes, Vladimir Putin ha afirmado que Rusia había recibido propuestas de negociaciones a través de Turquía, a las cuales ha accedido, pero que fueron rechazadas por las autoridades de Kiev al día siguiente. Subrayó que sería más productivo para Ucrania buscar negociaciones en lugar de anunciar pérdidas en el campo de batalla, donde afirmó que Ucrania ha sufrido la mayoría de las bajas. Putin ha reiterado que Rusia está dispuesta a considerar opciones de paz basadas en la situación actual sobre el terreno, pero lamentó que las autoridades ucranianas hayan rechazado repetidamente las negociaciones. Además, vinculó un reciente ataque en Kursk con el intento de Ucrania de demostrar a Estados Unidos la efectividad de sus inversiones en la guerra. En Oriente Próximo continúan los combates y un primer balance de muertos dado por la autoridad palestina habla de 17 muertos y 42 heridos, la mayoría de ellos niños, en un bombardeo israelí a una escuela para desplazados en el campo de refugiados de Nuseirat. Las fuerzas de defensa israelíes, junto con la Fuerza Aérea israelí, han anunciado la eliminación de un comandante de Hamas que estuvo involucrado en el asesinato y secuestro de civiles israelíes el 7 de octubre y que simultáneamente era empleado del Comité de Naciones Unidas para Refugiados en Palestina. 3 miembros del ejército libanés habrían muerto en un ataque aéreo israelí mientras evacuaban civiles heridos de las afueras de la aldea de Yater, en el sur del Líbano. Uno de ellos era un oficial del ejército. Hezbollah, por su parte, ha lanzado hasta 120 cohetes contra diversas zonas de Israel. Se han anunciado 3 heridos, entre ellos 2 en estado moderado.
Por su parte, el ejército israelí ha informado que sus tropas han descubierto un escondite subterráneo que pertenecía a las fuerzas Radwan, una unidad de combate de Hezbollah. Según los militares, este escondite estaría preparado para ser utilizado en un supuesto plan de conquista de Galilea, en el norte de Israel. En el lugar se encontraron literas, armarios con suministros alimenticios y infraestructuras para largas estancias, además de una gran cantidad de equipos, armas y posiciones de lanzamientos abandonadas. El ejército israelí también ha informado de la muerte de 5 soldados, con otros 6 heridos, 3 de carácter grave, durante un enfrentamiento con miembros de Hezbollah en el sur del Líbano. En otros incidentes, un soldado israelí habría resultado gravemente herido en un ataque con misiles contra carro, mientras que otros 2 fueron heridos con una batalla con combatientes de Hezbollah, en este caso por metralla. El primer ministro interino del Líbano, en una conferencia en París, ha solicitado el apoyo internacional para expandir el ejército libanés y reconstruir la infraestructura del país, mencionando la intención de reclutar 8.000 soldados para implementar un alto el fuego y cumplir con una resolución de la ONU de 2006. El presidente francés, Emmanuel Macron, por su parte ha anunciado un paquete de ayuda de 100 millones de euros para equipar al ejército libanés y ayudar a la población desplazada en el conflicto. Macron condenó las operaciones militares continuas de Israel en el Líbano y reiteró su llamada a un alto el fuego. Los organizadores de la conferencia esperan recaudar 426 millones de dólares en ayuda humanitaria para el Líbano. Según el medio estadounidense The Times, Israel ha retrasado su respuesta contra Irán debido a la filtración de documentos de los servicios de inteligencia estadounidenses. Una fuente de inteligencia israelí ha informado al medio que este retraso se debió a la necesidad de ajustar estrategias y componentes del plan tras la divulgación de la información confidencial. A pesar del retraso, la fuente ha asegurado que habrá una represalia, aunque llevará más tiempo de lo inicialmente planeado. Wall Street Journal ha afirmado que Rusia proporcionó a los hutíes de Yemen datos satelitales que fueron usados para atacar diversos objetivos en la zona. Estos datos habrían sido transmitidos a través de miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, según el periódico estadounidense. Se ha conocido que el jefe del Mossad viajará a Doha el domingo para conversar acerca de un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes de Gaza. Allí se reunirá con el jefe de la CIA y el primer ministro qatarí. Fuentes kurdas han informado de numerosos bombardeos turcos durante la noche en el norte de Siria tras el atentado en Ankara. Un comandante de las fuerzas democráticas sirias dice que Turquía está bombardeando indiscriminadamente y de forma injustificada todas las zonas bajo su control, teniendo como objetivo a civiles, servicios y centros de salud. Lo tacha de crimen, de guerra. En la cumbre de los BRICS, el presidente turco Erdogan ha expresado su preocupación por el creciente desequilibrio social y económico, afirmando que los mecanismos políticos y financieros establecidos tras la Segunda Guerra Mundial ya no son adecuados para las necesidades actuales. Turquía cree en la posibilidad de un mundo más justo y valora el diálogo con los BRICS, con quienes mantiene relaciones basadas en el respeto mutuo y la cooperación. Erdogan ha destacado la importancia de la cooperación multilateral para fomentar el comercio, el crecimiento económico y el desarrollo estable, considerándolo clave para un orden mundial más equitativo. En Europa, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha comparado a la Unión Europea con la antigua Unión Soviética durante un discurso en el aniversario del levantamiento húngaro de 1956, llamando a los húngaros a resistir a Bruselas como lo hicieron contra Moscú. Orbán criticó la supuesta injerencia de la Unión Europea en la soberanía húngara, acusándola de arrastrar a Occidente a una guerra sin esperanza contra Rusia y de imponer políticas de inmigración, igualdad y diversidad que considera inaceptables. También denunció que la Unión Europea busca eliminar su gobierno nacionalista e imponer un gobierno títere en Hungría. El Ejército Real de los Países Bajos se enfrenta a desafíos para entrenar adecuadamente debido a las regulaciones medioambientales y las limitaciones en el espacio en un país tan densamente poblado. Aunque existe apoyo popular para fortalecer a sus Fuerzas Armadas y a la OTAN, muchos ciudadanos no están dispuestos a tolerar las molestias de entrenamientos militares cerca de sus hogares. Estas dificultades reflejan una tensión creciente en Europa entre las necesidades de defensa y la protección ambiental en territorios limitados. Los Países Bajos ya llevan a cabo la mayoría de sus entrenamientos en el extranjero, pero buscan más espacio local para evitar depender completamente de instalaciones en otros países, como las áreas de entrenamiento de vehículos pesados en Alemania. Hace unos días, antes del referéndum de integración en la Unión Europea de Moldavia, se informó que la empresa estadounidense BlackRock ha comenzado los preparativos para la compra de 600 hectáreas de tierras en el norte de Moldavia. Este acuerdo se habría alcanzado con el Ministerio de Agricultura moldavo, lo que ha generado mucha controversia. Previamente, el comisario europeo de Agricultura instó a las autoridades moldavas a levantar la prohibición de venta de tierras a empresas extranjeras, una medida que parece estar en proceso de implementación. Esto coincidiría con el contexto político del referéndum y del interés internacional en la región.
En Rusia, la Duma estatal ratificó el Tratado de Asociación Estratégica Integral entre Rusia y Corea del Norte, un acuerdo que tiene como objetivo fortalecer la cooperación estratégica entre ambos países y reducir los riesgos de una guerra en la península de Corea, incluso en el contexto del uso de armas nucleares. Según el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, el tratado es completamente transparente y no incluye anexos secretos, subrayando el compromiso de mantener las relaciones de manera abierta. El acuerdo será revisado por el Consejo de la Federación Rusa el 6 de noviembre para su ratificación final. A pesar de las gestiones de Moscú para acercar a Kazajistán a su órbita, el presidente Tokayev ha rechazado la idea de adhesión a cualquier asociación en las circunstancias actuales, destacando que no hay alternativa a la ONU. En respuesta, Rusia ha impuesto restricciones a la importación de productos agrícolas kazajos, alegando la presencia de plagas en flores reexportadas desde países como los Países Bajos, Polonia y Bélgica. Estas medidas, aunque justificadas en términos fitosanitarios, han sido interpretadas por analistas como parte de una creciente presión rusa sobre Kazajistán, que ya ha sufrido bloqueos anteriores, como con el tránsito de su petróleo a través de Rusia. En una reunión con el presidente de la Autoridad Palestina, Vladimir Putin ha reiterado su firme posición a favor del cese inmediato del derramamiento de sangre en la región y enfatizó la necesidad de proporcionar ayuda humanitaria a quienes la necesiten. Putin subrayó que la paz duradera solo puede lograrse a través de un acuerdo político y diplomático, basado en las normas jurídicas internacionales que contemplan la creación de un Estado palestino independiente y soberano, que conviva en paz y seguridad con Israel. En Asia, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol y su homólogo polaco de visita en el país, Andrzej Sebastián Duda, han condenado enérgicamente el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia y han acordado fortalecer la cooperación en seguridad y defensa durante su cumbre en Corea del Sur. Ambos líderes criticaron las provocaciones de Corea del Norte y su cooperación militar con Rusia. Yoon anunció que se espera la firma de un acuerdo con Polonia para suministrar tanques K2 por un valor de 7.000 millones de dólares antes de fin de año. Además, se han acordado mejorar la cooperación militar, colaborar en la reconstrucción de Ucrania y ampliar la colaboración en energía, infraestructura y tecnologías avanzadas. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.